Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar lo que es carta de control EUMA y carta de control CUSUM, que son cartas de control presentadas posteriormente a las cartas Chujar. Estas cartas de control realmente son mucho más robustas que las cartas Chujar. Son aplicadas para procesos cuya variación es pequeña. Es decir, estamos ante unas cartas de control que están ajustadas o adecuadas a los procesos actuales que tecnológicamente son avanzados, por lo que la variación es pequeña. Vamos a comenzar con la carta de control EUMA. ¿Por qué se llama EUMA? Es una sigla que implica o indica, si ustedes observan en inglés, promedio móvil ponderado exponencialmente. Promedio móvil ponderado exponencialmente. Ese es el significado de la palabra EUMA. Esta es una carta de control EUMA. Voy a ampliar. Ustedes pueden observar que no dista mucho de la carta de control Chujar. Hay un límite de control superior, un límite central, un límite de control inferior. Sin embargo, observan ciertas características con respecto a los límites de control superior e inferior, que tiene una variación que exponencialmente va aumentando hasta tener un valor constante, tanto en uno como en el otro límite, que va descendiendo exponencialmente hasta encontrar un valor constante del límite de control. Esa es una de las características que la diferencia con respecto a las cartas Chujar. Por otro lado, cada punto que ustedes observan ya no es un estadístico tradicional de Chujar, que recuerden ustedes que en Chujar cada punto representaba un estadístico del subgrupo muestra, por ejemplo, un promedio, un rango, una desviación, una variación. Aquí cada punto representa un EUMA, que es un estadístico de control que es obtenido de una ecuación econométrica en donde se calcula un estadístico tradicional. Veamos esa ecuación econométrica. Está el EUMA, el estadístico de control. Es decir, este estadístico EUMA es el que se va a presentar en la gráfica. Este es el punto que se va a presentar en la gráfica. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene de la siguiente ecuación. 1 menos lambda. Lambda es una ponderación o peso. He ahí la denominación de la carta. Recuerda que le dije que se conocía o se denominaba promedio móvil ponderado exponencialmente. Lambda es la ponderación o peso. Ese lambda oscila entre 0 y 1 y habitualmente se utilizan valores entre 0.1 y 0.3. Continuando con la fórmula, 1 menos lambda EUMA anterior más lambda XI. XI puede ser un subgrupo que tiene una sola observación, o este estadístico puede ser un promedio o puede ser distinto a un promedio. Por ejemplo, puede ser una varianza. Vamos a observar más adelante que aquí aplicamos con el caso de la carta de control EUMA para la varianza, logaritmo de la varianza. Esta carta tiene una ventaja con respecto a las cartas Chujar. Les había comentado que esta carta es aplicada para variaciones pequeñas y muchos autores recomiendan esta carta aplicarla en fase 2, o sea, en fase de control. Fase de control, en fase 2, es decir, ya se tiene definido cuáles los parámetros, el valor de mu y el valor de sigma. Y en fase 2 se aplica esta carta, repito, porque se asume que ya el proceso está estable estadísticamente obtenido en fase 1 y que si existe una estabilidad estadística es porque está trabajando con una variación mínima
en esas condiciones del proceso. Pero hay otros autores que sugieren aplicar con el mismo procedimiento de Schuher, es decir, de una fase 1, obtener los parámetros aplicando EUMA y pasar a una fase 2 para hacer control. Observen en la ecuación de EUMA que les piden ustedes un EUMA anterior. Es decir, si tú vas a calcular el primer EUMA, dado que T es igual a 1, primer EUMA, aquí le están indicando un EUMA 0, que se llama EUMA de arranque. Si T vale 1, el EUMA de arranque será EUMA 0. ¿Qué se toma como valor de arranque? Valor de arranque se toma el valor de mu, porque tú no tienes o no posees ningún EUMA anterior. Vas a calcular el primero. Como vas a calcular el primero, no tienes un EUMA anterior. Entonces, el EUMA de arranque generalmente se toma el promedio del proceso, en este caso el valor de mu. Recuerden que ya se tiene los parámetros mu y sigma. Entonces, ese mu se toma como valor de arranque. Eso lo plantea Montgomery. Vargas cambia la notación del estadístico. No le llama EUMA, sino ZT, que no significa una variable estandarizada, simplemente asigna EUMA como ZT, pero observen que es el mismo esquema, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia, además de que esta carta trabaja para variaciones pequeñas con respecto a las cartas Schuher? Es que esta carta tiene en cuenta lo que históricamente ha pasado en el proceso. Me explico. En el momento de que ustedes calculen el primer EUMA, en donde está un EUMA sub 0, que es valor de arranque, ese primer EUMA te permite calcular el segundo EUMA. Es decir, si vas a calcular el EUMA 2, entonces sería igual a 1 menos lambda EUMA 1, o sea, el primer EUMA calculado, más lambda X2, o sea, el segundo estadístico o la segunda observación del subgrupo, o la observación del segundo subgrupo. Es decir, él tiene en cuenta lo que pasó, lo que históricamente ha pasado en el proceso, lo que no tiene la carta Schuher. O sea que en las cartas EUMA es de suma importancia las condiciones que posee el proceso en un periodo anterior. Conclusión, él tiene en cuenta lo que ha pasado en el proceso. Y es por ello que aquí está la parte demostrativa en donde se presenta o se demuestra el valor presente de EUMA, ZT, ¿de qué depende? Depende de las observaciones anteriores, depende de las observaciones subsiguientes a las anteriores, es decir, depende de toda la historia del proceso. Este es el EUMA. Es por ello la importancia de esta carta. Tiene en cuenta lo que ha pasado en el proceso. Obviamente se resume en esta ecuación. Es decir, este EUMA tiene en cuenta todo lo que ha pasado en el proceso y la importancia del peso y la asignación que se le da a la ponderación. Por lo que algunos o muchos, obviamente, presentan esta ecuación como una serie de tiempo geométrico. Serie de tiempo, recuerden que es una de las herramientas aplicadas en econometría cuando se hacen pronósticos. Bueno, este es el estadístico EUMA, la importancia del estadístico EUMA. Es decir, cuando se haga la carta,
hay que calcular este estadístico EUMA. Ahora, para poder hacer la carta necesito unos límites de control, y los límites de control implica poseer la varianza de esos límites de control. Recuerde que los límites de control están definidos como un intervalo de confianza, donde está una medida de localización y se suma L veces la desviación de ese estadístico, donde L generalmente toma el valor de 3 para garantizar la confiabilidad del 99.73%. Ahora, ¿cuál es la desviación de ese estadístico? Aquí está el cálculo de la varianza del estadístico. La varianza del estadístico EUMA, el estadístico de control EUMA, está definido de esta manera. Hay una simplificación de esta varianza que se conoce como valor asintótico, o sea, se simplifica, es aproximada, más no es la real, esta es la real. Esta es la varianza aproximada o asintótica mejor. La varianza del estadístico EUMA. Y es aproximada cuando ustedes toman una cantidad considerable de subgrupos. Por eso se define como T que tiende a infinito. T, donde es el indicador de los subgrupos que estás seleccionando. Ahora, los límites de control, tomando como referencia esa varianza asintótica, están definidos de esta manera. El límite de control superior, el límite central y el límite de control inferior. Ahora, como se trata de aplicar esta carta en fase 2, y si queremos evaluar es la medida de localización, el promedio, este T debe ser mu. L, el valor de 3 que garantiza la confiabilidad del 99.73%. Y obviamente sigma, que es la desviación estándar del proceso. Aquí está el límite de control ya no asimétrico, sino real. Este es el límite de control que te mide el comportamiento que presenté inicialmente de la carta, el comportamiento real. Muestro nuevamente, este límite de control te permite que la carta tenga este comportamiento en el límite superior y en el límite inferior. Esos son los límites reales. Ahora bien, yo les había comentado que si el estadístico que estamos monitoreando es el promedio, obviamente la fórmula aplicada para el límite de control superior e inferior sería la presentada en la parte central de la presentación, donde L, repito, toma el valor de 3 que me garantice la confiabilidad del 99.73%, que implica un nivel de significancia de 0.027. Vamos a desarrollar un ejemplo de esta carta. Obsérvese en este caso que se trata de un proceso en donde se hace un monitoreo del tiempo en segundos de una actividad que fabrica pastas alimenticias. Y el objetivo es aplicar carta EUMA. Posee los parámetros, como yo les decía, es una carta que es recomendable utilizarla en fase 2 o fase de control con un lambda de 0.2. Generalmente este lambda de 0.2 se trabaja como yo les había dicho en los software, por defecto, toma 0.2. El lambda que generalmente se trabaja está entre 0.1 y 0.3. Entonces el software, por ejemplo, esta gráfica, toma como referencia lambda de 0.2. Estos son los datos de esos tiempos. Recuerden y observen que aquí no hay un estadístico, sino una observación individual, porque cada subgrupo tiene una sola observación. No existe un estadístico, sino observación individual. Por lo que en el cálculo del estadístico de control EUMA, este sería el valor XI. Como ya se sabe en este ejercicio, se toma un lambda de 0.2. Si fuese una carta Chujar de observaciones individuales, estas observaciones son las que se presentan en la gráfica.
Pero en el caso de carta EUMA, tendríamos que calcular el EUMA de cada una de las observaciones. Recuerden que ya se tienen los parámetros mu y sigma de este caso de estudio. Como ya se tienen los parámetros mu y sigma, ya se pueden calcular los límites de control. Superior e inferior. Recuerde que este es mu y este es sigma. Y este es la varianza asintótica. Obviamente, si lo elevas a un medio, estás calculando la desviación. Ya teniendo los límites de control, veamos cómo se calcula los EUMA, porque hay que calcular los EUMA, que son los estadísticos de control, los puntos que se van a presentar en estos límites. Y aquí empezamos el cálculo de cada uno de los EUMA. El primer EUMA, Z1 es igual a 1 menos 0.2, que multiplica al EUMA anterior. Aquí está el criterio que se dijo anteriormente de que EUMA anterior no hay, porque estás calculando el primer EUMA. Por lo tanto, este valor, que se llama valor de arranque, es el mu del proceso, que se toma como valor de arranque. Obviamente, continuando con la fórmula, más otra vez lambda, y la primera observación. Esta es la primera observación de la tabla de datos. Este es el XY. Se calcula el primer EUMA. Este primer EUMA ya te permite calcular el segundo EUMA, porque ya no necesitas valor de arranque. Este primer EUMA te permite calcular el segundo EUMA. Sería 1 menos el lambda, que es 0.2, por el EUMA anterior. Ya tenemos un EUMA anterior que es 146.889. Más 0.2 por la segunda observación, en el segundo subgrupo, por cierto, porque se trata de observaciones individuales. Y este sería el segundo EUMA. Estos datos son los que se están graficando, los EUMA. Ya teniendo los valores de EUMA, ya podemos desarrollar la gráfica. Y la gráfica va a presentar, como en las cartas Shugart, un comportamiento que va a ser analizado por el ingeniero industrial. Recuerden que estamos en fase 2. Aquí se determina si el proceso está bajo control o fuera de control. Estos son los valores de EUMA. Recuerden que aquí estamos tomando la notación de Vargas. Toma ZT, no como distribución normal estándar, sino ZT como EUMA. Y estos son los valores de EUMA. Vamos a hacer la gráfica. Ya tenemos los límites de control anteriormente mencionados. Y estos son los límites. Y esta es la gráfica, ¿no? Con su respectivo límite de control. Observen que el límite de control que se está presentando en la gráfica es la variable, es variable. Eso significa que está trabajando con los límites reales, no los asintóticos. Cuando se presentó esta formulación, son los asintóticos. O sea, los valores aproximados, no los reales, los aproximados, porque son asintóticos. Los reales que trabaja con la varianza real del estadístico EUMA. Y obviamente trabajando con la varianza real presenta la gráfica que ustedes observan en el comportamiento inicial, tanto en el límite inferior como en el límite superior, este comportamiento. Cuando se trabaja con los asintóticos es simplemente una constante, una línea recta, tanto en el límite superior como inferior. Veamos otro ejemplo de la aplicación de la carta EUMA. Aquí se trata de 5 subgrupos. Aquí están las observaciones de los 5 subgrupos. Y vamos a calcular los EUMAs de cada subgrupo. Entonces, el lambda, aquí la curiosidad es que el lambda que se está utilizando es un lambda que habitualmente no se utiliza, pero sin embargo, para resaltar de que puede que ese lambda, como está entre 0 y 1, ustedes tomen lambda de 0.5. El valor objetivo, 50, o sea, ese es el valor de mu, y la varianza, 4. Entonces se tiene que
aplicando la formulación econométrica de EUMA, lambda, que es 0.5, la observación, la primera observación. Vean que se puede intercambiar. Este término puede ser el primero y este es el segundo. Igual, obviamente no va a cambiar y no se va a modificar la ecuación. 0.5 por la observación, la primera observación, más 1 menos 0.5, valor de arranque, o la EUMA anterior. Como no se tiene EUMA anterior, se toma el valor objetivo, que es 50. Se tiene el primer EUMA. Este primer EUMA te permite hallar el segundo EUMA. ¿Cómo? El segundo EUMA será 0.5 por ese es el valor de lambda, por 40, que sería la segunda observación, más 1 menos lambda, que es 0.5, por el primer EUMA calculado, que es 51. Este es el primer EUMA. Aquí ya no sería valor de arranque, sino el primer EUMA que se calculó. Y de esa manera se obtiene el tercer EUMA bajo el mismo procedimiento. Entonces, ya teniendo los tres EUMAs, ya podemos realizar y calcular los límites de control. Aquí, repito, estamos utilizando las constantes, los límites asintóticos, a pesar de que la gráfica no presenta esos límites asintóticos, sino los reales. Este es el límite de control superior, 53,46 para el ejercicio, y el límite de control inferior, 46,53. Y esta es la gráfica, una gráfica que muestra que posiblemente, como son pocos puntos, el proceso esté bajo control estadístico. Esta es la carta EUMA. Y aquí les presento en R cómo se desarrolla la carta EUMA. Vamos a copiar y pegar esta librería en R, ya está copiada y pegada. Aquí la tenemos. La carta EUMA. Voy a borrar la consola y voy a borrar estos para tener obviamente la consola libre como ustedes posiblemente la tengan. Ahora voy a trabajar con los datos de Excel que siempre hemos trabajado como ejemplo, ¿no? Estos datos que se los monté en el tablón. Voy a tomar 10 datos o 10 subgrupos mejor y cada subgrupo de 3 observaciones. Voy a copiar, copio y voy a empezar a compilar en R cada uno de los comandos o algoritmos para desarrollarla. Obviamente, tú puedes tomar la primera fila y darle el tercer icono, compilar, o puedes decirle ejecutar todo, pero vamos a hacerlo línea por línea. Vamos a compilar la librería QCC para llamarla, ya lo llamé, ya está en la consola, que lea los datos que acabo de copiar en Excel, ya los leyó, nos sale error, recuerden, pero sale un error es porque la lectura no fue la correcta. Llamo los datos, dice que hay 3 columnas, recuerde que cada columna está o presenta las observaciones de cada uno de los subgrupos, la ventana con que se va a hacer la gráfica, me voy nuevamente a que dice al observar, observar el comando de EUMA, dice tome la data, donde dice datos de 1 a 10, porque hay 10 subgrupos, y tome las 3 columnas de 1 a 3. Voy a colocarle aquí, voy a cambiar tipo de gráfico. Bueno, aquí se coloca R, pero puede ser X bar para carta de control para el EUMA, para el promedio, si quieren ubicarlo de esa manera. Esta es la carta. Observen que R trabaja con los datos, con los límites de control reales. Ahora bien, con esos mismos datos, los 10 subgrupos, o si quieren los 20 subgrupos más, creo yo que los copié en esta gráfica. Vamos a copiar los 20 subgrupos. Aquí están. Yo trabajé con 10, pero vamos a trabajar con 20.
grupos, podemos desarrollar la carta de UMA, donde tienen que ir, controlar, gráfico por variables. En gráfico por variables van a tomar gráfico ponderado por el tiempo, ya no básico. Básico es Chujar, ponderado por el tiempo. Y EUMA. Hay un EUMA que dice EUMA para observaciones individuales. Ese es cuando cada subgrupo tiene una sola observación. En este caso, cada subgrupo tiene 3 observaciones. N minúscula es igual a 3. Vamos a darle gráfico EUMA. Tomamos las 3 columnas. Ya el software dice y sabe o conoce que existen 3 observaciones por subgrupo. Vamos a darle a aceptar. Y aquí está la carta de EUMA. Observen que aparecen los límites asintóticos, los constantes, pero aún no hemos desarrollado completamente la carta. ¿Por qué? No la hemos desarrollado primero porque recuerde que esta carta se hace en fase 2 y no le he dicho al software que está en fase 2. ¿Qué hay que hacer? Clic derecho, opción de análisis, observe que se presenta la presentado. ¿Qué deben decir? Estamos en fase 2. Miren que dice estudio inicial, ese es fase 1, control, fase 2. E inmediatamente les presenta los parámetros. En este caso, los parámetros, si no estoy mal, es 300,78, tal y como se presentó. Pero aquí es 5,58, si no estoy mal. Son los parámetros mismos. Sigma, respectivamente. Recuerden que hay que decirle al software que fase 2, porque el EUMA se recomienda en fase 2. Miren que por defecto aparece lambda.2. Ahí aparece por defecto. Y L igual a 3. Aquí están los valores de L. Vamos a darle a aceptar. Y ya este es la carta. Ahora bien, si ustedes detenidamente observan la carta, aquí hay un comportamiento que hay que analizar, ¿no? Hay muchos puntos por debajo del promedio en esta etapa del proceso y aquí hay una especie de aumento, parece que fuese un cambio de nivel, se ve un poco ese cambio de nivel y posiblemente, como se trata de fase 2 o control, supuestamente en ese tiempo corto, 1 hora, 2 horas que se tomó la información, de posiblemente una corrección del operario al centramiento del proceso, pero pudo haber sido una corrección brusca. Por eso es que existen cambios de nivel. Ahora, con respecto a los límites de control, estamos utilizando el asintótico. Por defecto utiliza el software, pero ustedes le pueden decir al software que utilice los límites reales. Nuevamente le van a dar clic derecho y opciones de análisis. Ahí es donde se van a ubicar. Y aquí donde dice inicialización, por defecto toma línea central, límites constantes. Ustedes le van a decir límites variables. Obviamente se modifican los límites o los valores de los límites de control porque estos son los límites de control asintóticos. Ya cuando utilizan los límites de control por variables o variables, ya se modifican los valores. Vamos a darle a aceptar. Bueno, aquí no tanto se modificó, no mucho, pero se modificaron. Obviamente porque tienen en cuenta los parámetros, ¿no? Y generó esta información, pero sí se pueden dar cuenta también que aquí están los comportamientos de los límites en forma exponencial, ascendente y descendente. Estos ya son los límites reales. Observen que a partir del noveno, décimo subgrupo ya empieza a tomar unos límites constantes, ¿no? Muy similares. Este sería ya la gráfica con los límites reales. Bueno, este es básicamente con respecto a lo que es carta de control EUMA para el promedio. Pero resulta que lamentablemente los software no tienen las cartas de control para el rango.
Observen, voy a irme nuevamente al Stack Graphic. Voy a aprovechar en el Stack Graphic y decirle que me haga la carta de control para el rango. Voy a darle aquí en el tercer icono, antes del símbolo del disquete, el tercero, le digo que me presente el gráfico de rango. Mire que aparece el gráfico de EUMA y aparece el gráfico para la medida de localización. Y si digo gráfico de rango, le voy a dar a aceptar, aparece la de Chuhar. O sea, aquí en esta versión del Stack Graphic realmente no se tiene actualizado las propuestas de gráficos de control o cartas de control para la medida de variabilidad de EUMA, sino presenta son las de Chuhar. Entonces, Crowden y Hamilton presentan una propuesta de carta de control para la medida de variabilidad, en este caso la varianza, aplicando el logaritmo base 10 de la varianza de cada subgrupo. Estos son los límites de control, donde hay un C y un D que tienen sus valores, vean, el valor de C y D, todos sujetos al tamaño de la muestra, exceptuando C, que depende también del valor de la varianza. Obviamente varianza ya conocida, recuerden que se trata en fase 2 y se debe tener en cuenta que en esa fase 2 sigma ya es conocida. Entonces C y D, que son unas constantes, porque dependen de una constante que es el tamaño del subgrupo y la varianza del proceso, obviamente una vez obtenida se calculan los límites de control. Y este es el estadístico EUMA. El estadístico EUMA para esas cartas de control. Vean que aparece como el estadístico de la muestra para el cálculo del EUMA, el logaritmo de la varianza muestral. ¿Por qué el logaritmo y no directamente la varianza muestral? Porque la varianza tiene un métrico. Y cuando se aplica el logaritmo a unos datos, lo que se trata de buscar es simetría, que se parezca mucho a una distribución normal, para asumir una distribución normal en el estadístico EUMA, es decir, en ZT. Ese es el porqué del logaritmo. Aquí hay unos datos, vamos a asumir unos datos que se someten a control. Recuerden que se debe conocer la varianza, el valor de mu, el lambda, que ya vamos a tomar como punto 2. Se calcula el valor de C. Ese valor de C, en este caso, 1,484. Recuerden que el tamaño del subgrupo es 3. Tamaño del subgrupo. Hay 3 observaciones. N, ese es N minúscula. Tamaño del subgrupo, 3. Es conocida la varianza del proceso. Ya lo habíamos explicado. Se calcula el valor de C y se calcula el valor de D. Esto nos permite hallar los límites de control. Este es el valor de C. Por cierto, ese valor de C te permite también hacer como valor de arranque, ¿no? Para hallar los estadísticos EUMA. Ese valor de C te permite, obviamente, calcular el límite de control superior, el límite de control inferior y ese límite central. Este es el valor de L que toma el valor de 3. Este es el valor de C, de D, perdón, el valor de D. Y esta es la varianza asintótica. Pudiste haber colocado también la varianza real. Y estos son los límites de control. 276 y punto 26. Punto 26. Ya teniendo los límites, ¿qué nos falta para poder presentar la gráfica? Nos faltan los EUMA. Entonces los EUMA, obviamente, basándonos en la ecuación econométrica anteriormente mencionada, aquí estaría el lambda, punto 2, el logaritmo de la primera varianza, o sea, el primer subgrupo, le calculamos la varianza, 2.070, más 1 menos 0.2, y este primer valor sería el EUMA anterior, pero como no existe EUMA anterior, ese es el valor de C. El valor de C se toma como valor de arranque y nos genera el primer EUMA. Y ese primer EUMA te permite hallar el segundo EUMA cuando lo reemplazas, que sería 0.2 logaritmo
de la segunda varianza, o sea, la varianza muestral, el segundo subgrupo, 1 menos 0.2, el EUMA anterior, que generó el valor de 1.25, eso da 1.19, y así sucesivamente. Ya tiene los valores de los EUMA para la medida de variabilidad. Estos EUMA que estamos señalando están evaluando y monitoreando la varianza. Y esta es la gráfica. Observen en la gráfica, por eso la señalé, que todos los datos están por debajo del promedio. Esta gráfica se hizo en R, por cierto. No es que R tenga la carta de control propuesta por Crowder. Simplemente se le dijo a R, mediante los algoritmos, que haga la gráfica. Más no, repito, no es que se tenga esta propuesta en R. ¿Qué se observó en la Profe, disculpe. carta? Todos Sí, estos pasos fueron para determinar la carta R de EUMA. la carta de varianza, no de R. La carta de varianza. Recuerda que estamos utilizando la carta de varianza. Para, ¿sí? Observa aquí. Listo, profe, gracias. Ahora, ¿por qué hablé de R? Porque el error del stack graphic es que muestra la carta R de Shuhart. ¿Sí? En el stack graphic se muestra la carta R de Shuhart. O sea, la medida de variabilidad que muestra en la carta de EUMA es la R de Shuhart, que no debería ser. Él debería mostrar una carta de medida de variabilidad de EUMA, pero muestra es la R de Shuhart. Entonces, por eso le decía que Crowder y Hamilton proponen una carta de medida de variabilidad que no es R, sino la de varianza, y aplica el logaritmo de la varianza. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, porque la medida de variabilidad puede ser un rango, puede ser una varianza, puede ser una desviación, puede ser una desviación media, cualquiera de esas estadísticos que miden la varianza. Pero Crowder y Hamilton que prefirieron aplicar o utilizar EUMA con la varianza muestral porque la varianza es un estadístico con mucho más robustez que el propio rango. Recuerden que el rango toma son dos valores, el máximo y el mínimo. Es mucho más representativa la varianza, porque la varianza, para tú calcular una varianza, necesita todos los datos con respecto a una medida de localización que es el promedio. Bueno, una vez aclarado de que aquí se está haciendo es una carta para varianza, no para el rango, sino la varianza. Entonces, lo que obviamente se desarrolló en el stack, en el R, es simplemente hacer la gráfica. Es hacer la gráfica. Repito, aquí se colocó unos comandos, simplemente diga, haga la gráfica de estos datos. Más no está o no se presenta el algoritmo para hacer carta de control de EUMA para la varianza, que es diferente, ¿no? ¿Qué mostró la carta? Que la mayoría o todos los puntos, mejor, todos los puntos están por debajo del promedio histórico. Eso implica, como es una medida de variabilidad, no es que sea un estado fuera de control, porque estamos en fase 2, sino al contrario, se optimizó el proceso porque la variabilidad bajó sustancialmente. Ello implica que el ingeniero debe encontrar la causa o factor que generó este comportamiento de mejora del proceso o este comportamiento que optimizó el proceso para que se replique. Si, por ejemplo, pudo haber sido de que un operario hizo una modificación en el procedimiento, en el proceso, y el ingeniero industrial lo que debe es, obviamente, modificar el procedimiento con base a lo observado en ese nuevo esquema para realizar esa actividad. Ese es el proceso de mejoramiento. Por otro lado, Mejía y Pignatello también presentaron su propuesta, EUMA para la variabilidad y también con respecto a la varianza. La propuesta tiene ciertas características diferentes a la que
propone Crowden y Hamilton. Por ejemplo, miren cómo se calcula el límite de control superior, inferior. El C, si observan, sí es el límite central, ¿no? Pero el límite de control superior e inferior, por ejemplo, el inferior es el máximo entre 0 y esta información. ¿Eso qué significa? Que si este término es negativo, el límite de control inferior es 0. Y el límite de control superior. Relativamente parece ser más simple la propuesta por Crowden y Hamilton. Acosta y Pignatello muestran estos límites de control. Ahora, el EUMA, ya el EUMA cambia. ¿Cómo se calcula el EUMA de esta propuesta de Acosta? Este es el EUMA, ¿no? Vamos a asumir que este es el EUMA. Aquí la anotación que coloca es ST, no como varianza, sino EUMA. Este es un EUMA. Es como si fuese el ZT que propone Vargas. Pero esta ST al cuadrado es un EUMA de varianza. Aquí tiene lambda, XI, que es la observación del subgrupo o el promedio del subgrupo, porque eso depende si hay una sola observación o hay observaciones. Es decir, si n es igual a 1 o n es mayor o igual que 2. Menos mu, recuerden que se debe tener el parámetro al cuadrado, y 1 menos lambda, el EUMA anterior. Vean que aquí no aparece logaritmo, como hace Crowden y Hamilton, que aplica el logaritmo de la varianza. Aquí no aparece el logaritmo de la varianza. Lo que está reemplazando aquí, a diferencia de Crowden y Hamilton, la varianza es esta parte. Esta parte es lo que es la varianza. O sea, lo que reemplaza en la propuesta de Crowden y Hamilton. Esta es la varianza. Recuerden que esto, o sea, la confusión está que esto no representa varianza, sino EUMA. Este es un EUMA. Un EUMA. Igual este es un EUMA. Este es el EUMA presente y este es el EUMA anterior. Y aquí se diferencia con respecto a Crowden y Hamilton. Crowden y Hamilton, recuerden que aquí dice logaritmo de la varianza. Y el señor Acosta y Pignatello muestran una diferencia de una observación o estadístico con respecto al promedio elevado al cuadrado. Esta es la diferencia entre uno y otro. Aquí veamos un ejemplo en donde se utiliza una máquina para llenar latas con aditivo de aceite de motor. Se tiene la desviación, que es 0.05. Hay observaciones individuales. Hay 10 subgrupos con observaciones individuales. El mu es de 8.02. Dice valor objetivo. Cuando ustedes le hablen valor objetivo en fase 2, ese es el valor de mu. Y quieren establecer una carta de EUMA con lambda de 0.2 y obviamente L igual a 3 para garantizar la confiabilidad del 99.73%. Aquí, obviamente, les presento el EUMA de cada uno de las observaciones. Aquí les presento los cálculos ya de cada una de las EUMA. La primera EUMA, 8.0160. Este es el valor de arranque, recuerden, que es el mío para el primer EUMA. Y ya teniendo este primer EUMA, ya podemos calcular el segundo EUMA basado en ese primer EUMA. El segundo EUMA, 8.0148. Miren que la diferencia de los EUMAs es muy pequeña, ¿no? Porque, repito, estamos hablando de un proceso cuya variación es muy pequeña. Por eso la importancia de aplicar cartas EUMA. Estos ya son los estadísticos EUMA, los 10 estadísticos EUMA. Y veamos cómo se obtienen los límites. Ahora, a diferencia de los ejercicios anteriores, aquí los límites de control no es así. Estamos utilizando los reales. Miren que está el valor de T, que es el indicador de los subgrupos que se están tomando.
para el límite superior y para el límite inferior. Por ejemplo, si t vale 1, o sea, para el primer subgrupo, en otras palabras, aquí se reemplaza donde vaya t, 1, y estos son los límites de control, 804 para el superior y 799 para el inferior. Si t vale 2, es decir, para el segundo subgrupo, estos son los límites de control. Ya no serían los límites de control asintóticos, miren que va modificándose. 804, 8058 en cuanto al superior, 799, 796 en cuanto al inferior. Va a modificarse. Si fuese asintótico, o sea, las constantes, obviamente sería más sencillo el cálculo. Este sería unos límites asintóticos constantes, que es lo que por defecto toma el EUMA, el stack gráfico cuando calcula el EUMA. Estos serían los valores del límite superior y el límite inferior. Y esta es la carta EUMA, como ustedes pueden darse cuenta en R. Esta carta EUMA en R es más clara que la carta EUMA que se desarrolla en el stack gráfico. Eso lo vamos a ver ahora con el mismo ejercicio, los mismos datos que observen en el software. Obviamente, para ser claro, en el stack graphic, la visualización es mejor, ¿no? Pero cuando veamos, por ejemplo, una carta QSUM, prefiero realizarlo en R. Ya esta es la carta, vean y observen que si se trata de fase 2, aquí es claramente hay un cambio de nivel, o sea, hay un estado fuera de control, porque existe un cambio de nivel para el caso del aditivo, se está tomando como base. Si hubiesen aplicado una carta Shuhar, este es reuma, ¿no? Vamos a aplicar una carta de esa misma información. Esta es la información. La carta Shuhar de rango móvil, recuerden que como se tiene una sola observación por subgrupo, hay que calcular, es una carta Shuhar de rango móvil, porque tú no puedes obtener rango en cada subgrupo, porque solo existe una sola observación. Recuerde que rango móvil es tomar la primera y segunda observación, realizar una diferencia y obtener el primer rango. La segunda con respecto a la tercera, realizar la diferencia y obtener un rango en valor absoluto, ¿no? Aquí los rangos son valores positivos. Necesitas para repasar lo que desarrollamos en la clase pasada para obtener observaciones individuales, un promedio, el promedio de los datos y una desviación. Ya teniendo el promedio y la desviación, como se trata en fase 2, nosotros simplemente nos interesa calcular los límites de control estándar. A pesar de que tú hallaste aquí el promedio y la desviación de los datos, tú lo que realmente vas a aplicar o utilizar es el mío y el sigma, no este promedio y esta desviación. Entonces, ¿por qué? Porque necesitas hallar los límites estándar. Este es el mío y este es el sigma. Y este serían los límites de control superior, 817 y 787 para el límite inferior y 802 para el límite central. En el caso de la medida de variabilidad, que es el rango móvil, estos son los datos. Recuerde que ese 368.6 es un D2 mayúscula de la tabla de constante basado en que el subgrupo es 2, a pesar de que el subgrupo es 1, recuerden, tamaño del subgrupo 1. Pero se toma como 2 como referencia porque el rango móvil realmente se tomó de la diferencia de dos observaciones. Ya teniendo los límites estándar, veamos la carta Shuhar de rango móvil para el promedio, que es lo que se va a comparar con EUMA. Observen la carta. Al igual que la carta EUMA, pero voy a eliminar esto, aquí se presenta un cambio de nivel, pero no se observa claramente el cambio de nivel. Observen esta carta. Uno tiene que mirar el cambio de nivel, pero no es muy clara el cambio de nivel. Con respecto a la carta EUMA, que sí se observa claramente el cambio de nivel. Es decir, aquí se demuestra en este ejercicio la sensibilidad de la carta EUMA para valores, observaciones muy homogéneas, donde la variación es muy pequeña. Es más sensible, se detecta y se observa rápidamente cualquier señal de alarma.
Esta es la diferencia entre la carta EUMA y una carta Chujar. Por eso les recalco que estas cartas Chujar es muy útil aplicarla en variaciones pequeñas. Bueno, ¿hay alguna pregunta, por favor, hasta el momento acerca de las cartas EUMA? Bueno, para terminar, para el descanso, porque vamos a hacer un descanso, vamos a hacer la carta EUMA para observaciones individuales, ¿no? Ustedes van a controlar gráfico de control por variable. Recuerde que cuando ya es EUMA, es gráficos ponderados por el tiempo. A pesar de que voy a ser claro aquí, esta gráfica utiliza la palabra gráfico, realmente se llaman cartas de control, cartas de control. Y aquí tomamos EUMA para individuos. Damos clic. Vamos a tomar la primera columna nada más. Para individuos. Una sola columna, obviamente, pues vamos a asumir que hay una sola observación por subgrupo. Y esta es la carta de control para individuos. Igual, aparecen límites constantes. Le damos clic derecho, opción de análisis, vamos a hacer todos los cambios. Nos pide los parámetros, porque recuerde que es fase 2. Voy a colocar aquí 378, que es lo que estamos manejando, y 558 para este ejercicio. Y decirle inmediatamente que necesitamos límite de control variables en esta sección, y estos son los parámetros. Recuerde que hay que activar control estándar, o sea, fase 2, siempre en la carta de fase 2. Vamos a darle a aceptar y ya se tiene la carta de control. Carta de control. Aquí aparentemente presenta un comportamiento aleatorio en el proceso. Esta es la carta de control. O sea, en otras palabras, si estamos en fase 2, esto significa que ese comportamiento aleatorio implica un estado bajo control, ¿no? Esta es la carta de control EUMA para observaciones individuales. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no supe explicar? ¿Quedó claro todo por el momento?